Hola, bienvenidos a esta nueva lección, descomposición de los requisitos en componentes funcionales básicos para la medición. El objetivo de esta lección es definir y explicar qué son componentes funcionales básicos, presentando su jerarquía de clasificación en funciones de datos, archivos lógicos externos, archivos de interfaz externos y funciones de transacción, entrada externa, salida externa y consulta externa. Presentar la principal referencia para la identificación de aquello que es externo e interno al sistema. Asimismo, la identificación de sus funciones, de la frontera de la aplicación. Definir los tipos de funciones buscando asesorar al participante para seleccionar las funciones en una medición conforme a su tipo. ¿Cómo el análisis de puntos de función mide un sistema? Este divide el sistema en componentes funcionales básicos, que representan los servicios y tareas del usuario. Estos permiten al usuario interactuar con el sistema por medio de las funciones de transacción, que deben ser completas y clasificadas en entradas externas, identificadas con su sigla EI, que representa External Input, salidas externas, EO, External Output, y consultas externas, EQ, External Query. Estas también permiten almacenar datos por medio de un tipo de funciones llamadas funciones de datos, que deben presentar conceptos independientes y clasificados en archivos lógicos internos y su sigla ILF, que representa Internal Logical File, y archivo de interfaz externa EIF, External Interface File. Los componentes funcionales básicos son la unidad elemental de los requisitos funcionales del usuario. Por elemental, entienda que si uno de ellos fuera descompuesto en sus partes, esas partes estarán incompletas o inconsistentes según las reglas que gobiernan el sistema que se está analizando. En el análisis de puntos de función, los componentes funcionales básicos son las funciones o funcionalidades del usuario. Observe que en el proceso del análisis se debe segregar el que pertenece al dominio del usuario, lo que es externo al sistema, de aquello a lo que pertenece al dominio del sistema, es decir, lo que es interno al sistema. Al identificar funciones es necesario trazar una frontera conceptual entre el sistema y sus usuarios. Esa frontera es determinada en base a una perspectiva del negocio y no en base a una perspectiva técnica. Por ejemplo, posicionar una frontera en torno de un módulo cliente es otra frontera en torno a un módulo servidor. Simplemente por la arquitectura es un posicionamiento inadecuado. Una vez definidas esas fronteras, el analista de métricas busca donde hay un tránsito de datos a través de esas fronteras, con el fin de identificar las funciones. Por ejemplo, los puntos de la frontera por los que los datos están entrando deben ser evaluados como entradas externas. Una función de tipo de entrada externa necesariamente debe tener la capacidad de aceptar datos que entran por la frontera. Estas son transacciones que reciben datos externos utilizados para la gestión de archivos. Ejemplo de entradas externas son transacciones que permiten incluir datos de un cliente, eliminar dependencias del análisis de una propuesta, modificar datos registrados de un cliente. Esos tres casos, por ejemplo, son hechos por el usuario por medio de una interfaz gráfica cualquiera. Pero las entradas externas no se limitan a transacciones interactivas con el usuario humano solamente. Tenemos ejemplos también de transacciones recibidas por medio de archivos u otro tipo de aplicativos. Por ejemplo, el procesamiento de un archivo de títulos bancarios permite cambiar el estado de una factura para ponerla en mora, dar de baja una factura, o registrar una factura para cobrar. La perspectiva de la medición es una visión conceptual de sistema, tanto así que una transacción que se divida en varios formularios solo se cuenta como una entrada externa. Por ejemplo, al registrar una venta cuyos datos son registrados en varios formularios o ventanas, se cuenta como solo una transacción. Aquellas transacciones cuya intención es enviar datos para fuera de la frontera por medio de una simple recuperación de datos, son clasificadas como una consulta externa. Ejemplo de consulta externa son las transacciones que permiten consultar el registro de un cliente, la presentación de un gráfico a partir de una estadística de venta previamente actualizada,
La emisión de una lista de clientes que atienden a determinados criterios seleccionados en un filtro. La consulta de los datos de un cliente antes de su actualización o eliminación. El login del sistema, cuya función es consultar el derecho de acceso. Tanto las consultas externas como las salidas externas tienen la misma intención, de enviar datos para fuera de la frontera de la aplicación. Sin embargo, una salida debe incluir algunos tipos de lógicas de procesamiento, lo que la diferencia de una consulta externa. Las salidas externas son transacciones con fórmulas, cálculos, creación de datos derivados o actualizados desde archivos para ser enviados al usuario. Todos los ejemplos de consulta externa se aplican desde que no sea una simple recuperación de datos. Por ejemplo, un informe de ventas con los subtotales y totales. Un informe gráfico de ventas por periodo de tiempo con totales. Un login que bloquea al usuario después de 3 intentos de acceso frustrado. Observe que por la figura, el archivo lógico interno está comprendido por la frontera de la aplicación. Vamos a explorar lo que eso significa para fines de la medición. Los archivos lógicos internos son grupos lógicos de datos de usuarios mantenidos por la aplicación. Nada impide que esos datos también puedan ser referenciados. Algunos ejemplos de archivos lógicos internos son estadísticas de ventas, facturas para cobrar, notas fiscales, tablas de precios, tablas de ciudades, desde que sean mantenidos por la aplicación en análisis. Ahora, tenemos los datos que son solo referenciados por el proceso de la aplicación y que son mantenidos por otra aplicación, que son los archivos de interfaz externa. Son archivos que contienen grupos lógicos de datos de usuario y que son apenas referenciados por transacciones de la aplicación siendo medida. En una factura es necesario tener datos de quién está pagando para fines de validación. En el financiero es necesario obtener datos de la variación de la moneda para fines de validación y referencia. En ambos casos se identifica un archivo de interfaz externo. Amigos, con eso cerramos esta exposición y el próximo paso es concluir la lección con la realización de sus actividades. Recuerde que en el caso de cualquier dificultad, nuestro equipo de tutores está a su disposición para apoyarlo. Muchas gracias.